por esa oportunidad que nos da de compartir juntos esta reunión, pero también este tema tan importante. Vamos a hablar hoy de la fidelidad de Dios de generación en generación, y hoy precisamente para nosotros es una oportunidad que Dios nos da de un cierre de capítulo, de temporada, de historia, porque comienza una nueva historia en Dios. Para Iglesia Fiel comienza una nueva historia en Dios. Entonces leamos la palabra, Salmo 119, el versículo 90 es el tema, pero voy a leer desde el 89. Desde el 89 dice, Salmo 119, desde el 89, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Qué tremendo. Aleluya. Estas palabras contienen una verdad, que es, digamos, en dos sentidos, confirmada por la experiencia y representada en un emblema propio y vivo. Entonces dice aquí, permanece tu palabra en los cielos. Eso es lo que dice antes del versículo 89. Pero después sigue el 90, que en otro tema habla de esa verdad de que permanece en la tierra. Afirmaste la tierra. El tema de la fidelidad, que al hablarlo a nivel histórico, entonces nos está llevando a ver la fidelidad de Dios en toda nuestra vida. Y la fidelidad de Dios en su pueblo y para su pueblo. La fidelidad de Dios aún desde el comienzo del pueblo de Israel. En todas las edades, Dios siempre se ha manifestado como un Dios verdadero y fiel a todas sus promesas. Ese es el tema de hoy. La experiencia que Dios tiene o que ha manifestado a través de la historia. Confirmado la experiencia. Y voy a ver rápidamente 6 cositas que nos va a ayudar a ver la fidelidad de Dios en todo. Uno sufre. Uno pasa por adversidades, uno pasa por circunstancias, nadie es exento, ningún ser humano, menos los cristianos, porque cuando son los cristianos, los hijos de Dios, con mucha más veras, como dice mi abuelo, con mucho más veras, para los cristianos es porque hay propósito de Dios. Entonces, mis amados, quiero verlas en esta experiencia de la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Primero, la fidelidad de Dios se relaciona con una promesa, por lo cual se ha comprometido con su pueblo. Y vemos en una promesa a un hombre, Abraham. Dice la palabra ahí en Hebreos 11:11, hablando de Abraham, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Mire eso. La fidelidad de Dios tiene que ver con sus promesas cumplidas. La fidelidad de Dios tiene que ver con lo que Él ha prometido. Por eso es una canción que no puede estar triste un corazón que sirve a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Sí, vienen circunstancias, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, esa es la importancia. ¿Qué es lo que diferencia o lo que hace diferente en mí? Que yo creo en Dios y que yo conozco sus promesas y que creo en sus promesas. ¿Qué es lo que lo hace diferente a otra persona que no tiene a Cristo? Ambos tienen pruebas. Digamos que ambos están pasando la misma prueba. Una prueba. La misma prueba. ¿Qué es lo que le hacía la diferencia? De que tiene Cristo, tiene las promesas, confía en Dios, o aquel que no tiene a Cristo y lucha por su vida. Esa es la diferencia, la importancia de entender esa diferencia. La persona que tiene a Dios, tiene a Cristo, sabe que hay unas promesas y conoce a Dios, que Él es fiel. Y lo que Él dijo es verdad. Y si Él me dijo, no temas porque yo estoy contigo, es porque está conmigo. No temas porque yo te sustento, porque Él me sustenta. Yo estoy contigo. Pero cuando vienen adversidades,
y sufrimos. Y ahora yo no sé qué voy a hacer. Ahora para dónde cojo y ahora dónde me arrimo, etcétera, etcétera. Estamos igual que el que no tiene a Cristo. No hay diferencia. Sí, para que me hace entender un poquito la situación. Entonces, aquí la fidelidad de Dios se relaciona con una promesa por la cual Él se comprometió con su pueblo. Dios le dijo algo a Abraham: será de su descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham, ahí dice en Romanos 4, pero lo vamos a leer, en Romanos 4 habla mucho de que él creyó con esperanza tras esperanza al que lo había prometido. Era fiel, anciano, que iba a ser un padre de la esposa que también era anciana, iban a ser padres, eso era inaudito. Además que su esposa era estéril, para completarla. Cuando en la juventud podía tener hijos, no los tuvo. Ahora en la vejez menos. Pero Dios lo dijo y Abraham dijo: si Dios lo dijo, yo le creo. Eso es importante, entender la fidelidad del Señor. Es la voluntad de Dios hacer promesas, pero su fidelidad y verdad son las que las hacen cumplir. Es su fidelidad. Él hace promesas, pero su verdad, su fidelidad es la que lo hace cumplir. Su verdad está empeñada con cada criatura hasta su cumplimiento. Miqueas 7:20 dice: otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Vemos que a través de Abraham Dios cumplió su palabra. Así lo hace todo el tiempo. No es el tiempo nuestro. No es el tiempo nuestro. Hace muchos años, cuando yo estaba dispuesto a ir a trabajar porque mi hogar y con los 2 hijos, bebés, Dios me hizo un llamado. Esperanza todavía estaba como en duda si servíamos al Señor o no. Yo tenía muy firme el llamado, pero en una reunión, en una mañana que vino una persona, un evangelista de paso, nos invitaron y yo iba para la cita a las 9 de la mañana y me fui antes para la reunión porque me insistieron que venga, que necesitamos que venga. Y cuando ya me iba a ir para la cita, el conferencista suspendió la reunión y dijo: un momentico. Porque yo dije: Esperanza, me voy para la reunión, para la cita. Vengan ustedes 2. Y nos llamó a nosotros. Y no creíamos que éramos nosotros. Y pasamos. Y Dios me dice: decide hoy a quién servir. Y yo iba por una cita laboral. Y empieza el Señor a dar promesa. Porque si usted me sirve y hace caso a mi llamado, te bendeciré, te guiaré. Y empezó a dar muchas promesas. Y aún que nos iba a llevar a personas y familias y lugares donde muchos no han llegado, y así ha sido. ¿Por qué nombró eso? Porque le hicimos caso a Dios. En medio de las luchas económicas en ese entonces, pero aún desde allá Dios nos ha sostenido. Entonces, mis amados, por eso cuando Dios dice algo, y ese fue el secreto de Abraham, después de Isaac, después de Jacob y después el todo pueblo de Israel, las promesas, siempre Dios prometiendo a su pueblo. Bueno, el segundo aspecto que quiero resaltar es: su verdad depende de su naturaleza inmutable. La verdad de Dios depende de su naturaleza inmutable. Dios no cambia. Nosotros sí, por eso es que a veces decimos: ¿será que Dios sí me contesta? La pregunta es: ¿qué promesas tienes en tu corazón de Dios? ¿Qué palabra Dios te ha hablado? Ese es el secreto. Pero si no leemos la Biblia, no vamos a tener promesas en el corazón. Si no meditamos la palabra, no vamos a comprender qué Dios quiere conmigo. De ahí depende, de aquí, el encuentro tuyo con la palabra, el encuentro tuyo con Dios día a día. Es donde Dios te dice: no temas, es donde Dios te dice: tranquila, donde dice: yo te sano, el Señor te proveo, yo te cuido, etcétera. Y miramos, pero muchas veces esa verdad pasa por alto,
Porque cuando llega la situación, desconfiamos de la palabra y no nos sostenemos ahí. Yo me sostengo en Dios, hermano, y estoy dando aquí pasos de fe para otro lugar, creyendo que Dios es el proveedor y sostenedor de todo. Por eso, mis amados, su verdad depende de su naturaleza inmutable, pero a través de todas las experiencias que vemos en la palabra de Dios nos confirma esa verdad. Para eso está la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios, pero también la revelación de los actos de Dios. Y aquí es donde demuestra cómo cumple Dios sus palabras, cómo cumple Dios sus promesas. Por ejemplo, en Hebreos 6, 17 y 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Dios mostró a los herederos de la promesa, porque fueron después de 430 años cuando estaban en Egipto. Dios cumplió esa promesa, los sacó al desierto y después a la tierra prometida. Dios cumplió, le entregó con todo ese desastre del pueblo que querían, que no querían, que desobedecían, que se rebelaban. Sin embargo, Dios cumplió. ¿Se demoró? Sí, se demoró, pero por la rebeldía del pueblo. Muchas cosas se demoran a nosotros porque nuestras actitudes no son correctas y Dios quiere enseñarnos, formarnos. Pero dice ahí Hebreos 6, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Lo que Dios quiere mostrar era que lo que Él dice no cambia. Ahí se va a cumplir. Dios que te ha hablado a ti, ¿qué promesas tienes? Dios te lo va a cumplir. ¿Lo crees? Esta es la diferencia. Dice que, bueno, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Ahí está hablando de inmutabilidad. Tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a asirnos. Asirnos es coger, o aquí dice acoger, o nos coge de la esperanza propuesta. Mis amados, si podemos discernir que una promesa procede de Dios, no podemos tener más razón para dudarla. Si tú crees que procede de Dios esa promesa, ¿por qué dudas? ¿Por qué a veces vienen los conflictos tan personales o mentales y que como que nos saca del propósito de lo que Dios quiere para nosotros? Por eso, mis amados, la experiencia que Dios hizo a través de la historia nos confirma. Salmo 18:30 dice, voy a sacar muchos versículos aquí, pero lo leo rápido para avanzar. Y dice el Salmo 18:30, es transparente la palabra de Jehová. Asolada, acrisolada la palabra del Señor. Transparente, limpia, es pura, es lo que significa acrisolada. Dios es perfecto y su palabra se permanece ahí, ese escudo a los que en Él esperan. Por eso, mis amados, más adelante para nosotros dice el escudo de la fe, pero ¿la fe en qué? En su palabra. La espada, la espada del Espíritu, ¿cierto? La espada, la palabra. Bueno, mis amados, entonces cada vez Dios nos lleva, nos guía, nos asegura lo que será hecho y lo que podemos esperar en Él. Tercero, Dios siempre ha sido cuidadoso de su verdad a fin de que la promesa tenga respuesta. Mire, si no tiene respuesta no es culpa de Dios. Las promesas, porque Dios es fiel, su fidelidad es eterna, su fidelidad es permanente, su fidelidad es para siempre. Y la fidelidad de Dios está basada en su verdad, en su inmutabilidad. Él no cambia, Él no es mentiroso. Por eso el Señor es tan fiel. Y a través de la historia de Iglesia Fiel aquí en este lugar, hemos visto su fidelidad. Hemos visto lo que Dios ha hecho. Aquí han pasado en esta iglesia, en esta sede, artistas, periodistas, políticos.
Hemos visto su fidelidad, mis amados. Dios no cambia, Él es verdadero. Y ese Dios verdadero, por eso dice que su verdad, a fin de que la promesa tenga respuesta, ese Dios verdadero es conocido por su misericordia, por su fidelidad. Nunca falla en cumplir su pacto, su parte. Salmo 138:2 dice: alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu verdad. ¿Cuándo sabemos que tu verdad? Porque se cumplió. Oiga, si es verdad. Él me dijo que me iba a ayudar y me ayudó. Aleluya, porque ha hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. Mis amados, así como nos ha hecho promesas admirables y grandes de dar a su Hijo Jesucristo y con Él, con Cristo, todas las cosas, así el Señor cumplirá cada detalle para nosotros. Toda la Biblia estaba basada, más que todo el Antiguo Testamento, en las promesas referentes a su Hijo, a Cristo, como el Mesías, como el Salvador, y las cumplió. Y por herencia, ahora para nosotros, Él también cumple cada detalle. Por eso el tema de la palabra de Dios es misericordia y bondad. Es el tema, la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos, la bondad de Dios. Hoy, precisamente las alabanzas eran eso, un reconocimiento a la bondad de Dios. Gracias, Señor. Dios ha sido bueno. ¿Cómo es que es? Dios ha sido, pero que lo escuchen todos aquí, allá. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Qué privilegio tener a un Dios que es bueno por esencia. Por eso, mis amados, esa bondad y la misericordia de Dios las pone en práctica verdadera y fielmente, así como lo ha prometido. Por esas excedentes y grandes promesas, Él las cumple con puntualidad, con puntualidad. Él siempre cuando promete cumple. Dios se ha puesto sobre todo lo que se nombra o creo que se habla. ¿Por qué? Porque es cumplidor de promesas. Esa es su gloria, es su excelencia. Esa es su gloria. ¿Tú crees que Dios te salvó? ¿Es una promesa o no? Ella lo hizo. ¿Tú crees que vas a estar con Cristo toda la eternidad? Ella lo hizo. ¿Sí? ¿Que eso es fe? ¿Tú crees que Dios te sanó? Ya bajaron como el volumen, pero ¿tú crees que Dios te sanó? Ella lo hizo en la cruz. ¿Tú crees que eres tu proveedor? Ya lo hizo por ti. Solo falta que creamos para que sea realidad en nosotros. Cuarto, la experiencia de todas las generaciones confirma la fidelidad de Dios a sus promesas. Por eso leíamos ahí al principio en el 119:90, de generación a generación, de generación a generación. Mis amados, de generación a generación Dios ha sido fiel. Y lo hemos visto. Aquí Dios nos ha permitido ministrar a muchos. Y muchos han salido con la semilla puesta. Y aún muchos que han salido de aquí han salido para otros países. Y aún seguimos ministrando en otros países. Porque Dios ha sido fiel. Porque lo prometió en esa mañana que dijo: te sostendré. De aquí sigo firme, ministrando familias, hogares. Aquí seguimos, mis amados. Dios es fiel.
El cuarto, por eso dijimos, la experiencia de todas las generaciones confirma la fidelidad de Dios a sus promesas. Qué tremendo. Respecto a las promesas, miremos dos cositas aquí. Primero, que algunas promesas han sido recibidas por una generación y cumplidas en otras. Tremendo. Si la cuestión lo requiere, Dios lo hace, pero es promesa. Por ejemplo, la liberación de Israel de Egipto, allá en Génesis 15, 13 y 14, dice, Génesis 15, 13, 14, dice, entonces dijo a Abraham, mira quién se lo dijo, a Abraham. No había llegado Moisés todavía, no había pueblo de Israel todavía. Dice, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra que no es suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Ahí le está hablando de que iba a ser esclava. Mire, será esclava allí, y será oprimida. Tremendo. Dice, mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. A esa nación Egipto, mire, Abraham, que no había nacido el pueblo de Israel todavía, le dio una promesa. Así Dios. Si Dios te dice, bendeciré a tus descendientes, a tus hijos bendeciré, ¿tú a quién le crees? A veces uno ve que el hijo como que se desvía. Ay, pero Dios me dijo que mi hijo es bendecido. ¿A quién le crees? ¿A las circunstancias? ¿A las situaciones? ¿Al Dios poderoso que está haciendo de ese hijo algo o alguien, formándolo para ser un siervo de Dios? Eso es importante. Mira, Abraham le dijo que ese pueblo iba a estar así. Y después, ¿qué pasó en Éxodo 12:41? 12:41, Éxodo dice, pasados 430 años en el mismo día salieron todos los ejércitos del Señor de la tierra de Egipto. Ahí dijo que saldrían con riquezas y todo eso. Bueno, se agregaron 30 años debido a que ellos moraron en Canaán. Pero Dios mantuvo su promesa. Así fue también con la promesa del Mesías, Jesús. Vemos en Isaías 9 que habla de que nacerá de una virgen, etcétera, hablando de Jesús, el Salvador. Pero esa promesa, allá en Gálatas 4:4, mire que el Mesías, fue la promesa del Mesías, el llamado a los gentiles, cumplió en su tiempo. Dice, mas venido el cumplimiento, trae la palabra, cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Miles de años de promesa para el Hijo, aún desde Abraham, hasta que llegó el tiempo. ¿Será que ya llegó tu tiempo? ¿Qué promesa te ha dado Dios? La situación entre esa distancia en que Él me prometió y que estoy pasando por la situación a que se cumpla y me saca, depende de mi fe, de mi seguridad en Él, de mis reacciones. Claro, no es fácil. No es fácil cuando hay opresión, no es fácil cuando hay tensión, cuando estamos en una opresión o una presión sobre una circunstancia. Obvio, no es fácil. Pero bueno, tenemos que sacar lo que tenemos y lo que somos en Dios y sostenernos en eso. Mis amados, dice Romanos 5, aquí el apóstol también, Pablo, Romanos 15, 8 al 10. Romanos 15, 8 al 10 dice, digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión. Dios cumple sus promesas. Dice, por la verdad de Dios. Dice, ¿para qué? Para confirmar las promesas hechas a los padres. Para eso fue que vino Jesús. Y para que los gentiles, ahora nosotros, glorifiquen a Dios por la misericordia. Como está escrito, hay una promesa. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Mis amados, la realidad en todos estos casos es que habla por sí mismo de una manera que en todo lo que está por venir, Dios lo hace. Debemos depender de la veracidad de Dios. Debemos creer que Dios es verdad. Debemos creer que Él es inmutable, que Él no miente. Debemos estar seguros de la veracidad de Él.
Muchos ejemplos, el caso cuando él llamó a los judíos, la destrucción, lo que va a venir ahorita, el anticristo, todo eso son fidelidades del Señor. Cuando él dijo que a la iglesia la iba a levantar. Muchas promesas, mis amados. Inclusive en Hebreos 11, versículo 13, estos héroes de la fe, algunos recibieron la promesa. Y como estamos diciendo en este numeral 4, de que la fidelidad del Señor, esa experiencia de Dios a través de las generaciones, así no sea en el mismo momento. Por eso en Hebreos 11:13 dice, sin haber recibido las promesas, muchos. ¿Por qué? Porque ellos miraban su salvación de lejos, dice, mirándola de lejos y creyéndola y saludándolas. En este punto también el segundo aspecto que quiero resaltar es que las mismas promesas comunes han sido cumplidas en los fieles de todas las épocas. Existe solo un mismo camino a la vida eterna. No hay solo camino, no hay más. Las dispensaciones de Dios a cada generación siguen siendo las mismas. Dios obra poderosamente, igual que obró. Dios obra poderosamente en tu vida. Dios obra poderosamente en tu hogar. Dios obra poderosamente en la iglesia, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Liberó al pueblo sobrenaturalmente, pues te va a liberar a ti sobrenaturalmente. Mis amados, así que en cada generación las promesas de Dios todavía se cumplen como si hubieran sido dirigidas en esa época únicamente. También para nosotros la fidelidad de Dios ha sido puesta a prueba de muchas maneras. De muchas maneras. Hasta Dios envió en un momento ¿cómo se llama? Escorpiones y todo esto, animales, avispas, para salvar al pueblo de un asedio que había. Dios derribó los muros de Jericó. De muchas maneras. El rey, cuando había que los ejércitos enemigos venían 3 veces, 4 veces más que ellos, clamó al Señor. Y el Señor le dijo, no temas, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando él dijo así, el rey le dijo a todo el pueblo, estad quietos. Y el Señor dijo, avance y ve la gloria de Dios. Cuando ellos avanzaron y llegaron a ese lugar, el mismo ejército se había destruido sobre sí mismo. Ellos mismos se creyeron que los otros que tocaron trompetas allá se destruyeron. Dios hizo muchas cosas, mis amados, y Dios puede hacer muchas cosas a nuestro favor. Desde el principio del mundo hasta el final, Dios está constantemente cumpliendo su palabra. Él gobierna, es su providencia, es su gobierno providencial. ¿Y cómo lo hace? A nivel externo, en la liberación de su pueblo, las respuestas a las oraciones y las múltiples bendiciones concedidas a los creyentes y a la simiente de las generaciones. Salmo 22, 4-5 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. ¿Qué testimonio están dando tus hijos respecto a tu fidelidad con Dios? ¿Qué testimonio estás dando a la importancia de esperar en Dios? Es tu generación la que va a recibir o no a esa fe, esa confianza en Dios. Dice aquí 22, 4, 5, clamaron a ti y fueron librados, esperaron en ti y no se avergonzaron. Los creyentes de todas las épocas confiaban en Dios y confiaban constantemente en medio de las dificultades, clamándole a Él, y nunca buscaron a Dios en vano o nunca esperaron algo vano de Dios. Eso nos confirma a nosotros la importancia de esperar en Dios y depender de su misericordia y su fidelidad. Eso ha sido este proceso de iglesia fiel, la fidelidad de Dios. ¿Y cuántos han confiado y siguen confiando en Dios?
en lo interno también, en la conversión a Dios. El consuelo del Espíritu Santo nos trae esperanza, mis amados, nos trae perdón, nos trae vida eterna. Todas esas son promesas. Aún cuando caemos, como Dios restauró a David. Mientras callé, se me echaron mis huesos, decía David cuando pecó. En mi gemir todo el día, pero hasta que confesé mis pecados a Dios. Bueno, es una promesa. La palabra dice que la sangre de Jesús es poderosa para limpiarnos de toda maldad. ¿Lo crees? Tú cuando estás en pecado, cuando caes, cuando te cometes muchas cosas, Dios te levanta. Aleluya. Por eso la promesa no fue solamente para Abraham. Romanos 4, 23 al 24, ahí dice, bueno, ahí está la promesa. Romanos 4, 23 dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fuera contada por justicia la fe. ¿Sí? No solamente a él, fresquito, sino que más dice, también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada también la fe. No solamente a Abraham, también a nosotros. Qué palabra tan bonita. Quinto aspecto. La experiencia de la fidelidad de Dios en épocas pasadas es provechosa para los que vienen después y triunfan. Esa es la seguridad de la fidelidad de Dios. La experiencia de la fidelidad de Dios en épocas pasadas es provechosa para los que vienen después y también triunfan. ¿Cuántos han tenido experiencias con Dios? Esas experiencias de fe, esas experiencias que a pesar de las circunstancias, Dios nos levanta, Dios nos afirma, Dios nos sostiene. No es fácil, porque nuestra lógica dice, usted fíjese solamente en lo palpable, como dijo Tomás, hasta no ver, no creer. Esa es nuestra lógica. Y eso es lo que nos enreda, porque nosotros somos lógicos. Somos gente pensante, pero el problema ¿cuál es? Que esos pensamientos nos llevan a una lógica que va en contravía de la fe. Pero cuando dejamos que la palabra de Dios influencie mi mente, entonces va cambiando mis conceptos lógicos a los conceptos de la palabra de Dios y entonces empiezo a adquirir fe. Por eso es que la fe viene por la palabra de Dios. Ahí está la importancia de esa fidelidad del Señor. Entonces, yo veo la mano de Dios en mis cosas. Si Dios liberó al pueblo de esta parte, si Dios liberó a este hombre que leía en la Biblia de esa forma, Dios me va a liberar a mí. Y yo empiezo a recordar, si Dios me liberó de la situación anterior, que era peor, ahora me va a librar mucho más. Qué tremendo. Las obras maravillosas y misericordiosas de Dios nunca fueron para un pueblo específico, fueron para todos nosotros. Pero muchos desprecian o dejan a un lado las promesas en las Escrituras. Dice Salmo 145, 4: generación a generación narrará tus obras y anunciará tus valentías. ¿Sí ve? Generación va a narrar sus obras, porque esas van para otros. Joel 1:3 dice: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos e hijas y las hijas a las otras generaciones. Dios nos dio los hijos, dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos. ¿Sabe por qué es herencia? Porque Dios nos manda como padres a nuestros hijos, es encauzarlos para la salvación, encauzarlos para el servicio al Señor. Por eso, mis amados, dice Salmo 78, 3 al 7, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, las obras maravillosas, no las encubriremos a sus hijos. ¿Sí ves? No las encubriremos, no nos quedemos callados. Dios es fiel, soberano, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso en Israel, la cual mandó a nuestros padres, es una orden, que la notificaran, que la pasaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, a fin, y termina diciendo este versículo,
El 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Por qué necesitamos? Para que ellos también aprendan a depender de Dios como yo he dependido de Dios. Sí, la importancia, el por qué Dios quiere que entendamos su fidelidad, para que nosotros la vivamos, nos presentemos, además que nos realicemos y gocémonos con Él, pero también porque hay generaciones que necesitan oír a un Dios todopoderoso. Qué tremendo. Mis amados, eso es importante, que debemos contarle a las generaciones venideras lo que hemos descubierto acerca de nuestro Dios en nuestro tiempo. Aleluya. Por eso dice Salmo 89:1. 89:1. Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente, en generación haré notoria tu verdad. Qué tremendo. Y el Salmo 78, ya lo dijimos, a fin de que pongan a Dios su confianza. Mis amados, y sexto punto aquí rápidamente para concluir: sentirse satisfechos con la verdad de la fidelidad de Dios es de gran importancia para los creyentes. Sentirnos satisfechos con la verdad de la fidelidad de Dios. ¿Por qué yo tengo que estar satisfecho? Porque veo que Él ha cumplido. Y se ha cumplido en tu vida. Eso es conocer, eso es conocimiento. La palabra habla de conocimiento en la Biblia, significa más a intimidad. Por eso dice que Abraham conoció a Sara, o sea, íntimamente, y tuvieron el hijo. Entonces, mis amados, ese conocimiento es de intimidad con Dios. Le pregunto, ¿usted sabe que Dios es poderoso para sanar? ¿Cuántos han experimentado su sanidad? ¿Usted sabe que Dios es poderoso para proveer? ¿Cuántos han experimentado su provisión? ¿Usted sabe que Dios es poderoso para cuidar? ¿Cuántos han experimentado su cuidado? Así, etcétera, etcétera, en todas y cada una de nuestras necesidades más mínimas. Eso es conocer a Dios. Yo sí lo conozco porque Él ha estado de cerca en esto y esto y esto y esto. Es parte, porque la fidelidad de Cristo en nosotros nos lleva, Señor, a fortalecernos más en Él. Los que no confían en Dios no pueden serle fieles por mucho tiempo. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ese es el problema. Porque cuando Pedro iba a pasar por una prueba, Jesús dijo: Pedro, he pedido al Señor que tu fe no falte. Porque lo primero que ha atacado es nuestra fe, nuestra convicción. Y Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Uno que no se aferra firmemente a Dios y siempre vacila, estando como dividido entre esperanzas y temores con respecto a si es aceptado por Dios. ¿Será que Dios sí me escucha? No tienes fe. ¿Será que Dios sí me ayuda? No tienes fe. A pesar de que a veces no veamos o miremos las respuestas inmediatas, ahí está Dios, ahí está el Señor. No podemos dividirnos en el interior en dos caminos: el camino de Dios y su palabra, o mi propio camino o mi concepto. Yo no puedo estar dividido y no puedo depender silenciosamente de sus promesas cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera y me apoyo en mi propia seguridad humana. Dice Hebreos 13:7. Porque Dios pone, el problema con Dios es que no lo vemos, pero entonces podemos ver ejemplos de personas que Dios ha puesto en el camino para mirar lo que Dios hace. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de las cuales imitad, considerando cuál ha sido el éxito de su conducta. Mis amados, por eso es importante ayudarnos unos a otros, fortalecernos unos a otros, porque la perseverancia de otros me animan. La forma de vivir en fe de otros me animan. No es que pretenda vivir la misma fe, porque todos tenemos diferente fe, sino me animan a yo también avanzar.
Dice Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que sembrare justicia tendrá galardón firme. Aleluya, gloria al Señor. Mis amados, los hombres se creen felices en su pecado, pero al final son engañados. Pero nadie que confía en el Dios vivo y verdadero puede ser engañado. El hombre puede ser, dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso. Y no confiemos en, no, tranquilo que yo te ayudo. No confíe en el hombre. Cuando alguien te dice así, tú vas al trono, Señor, ayúdame. Y si vas a utilizar a esta persona, ayúdame. Pero la visión está en Él, nuestra mente está en Él. Él es el que nos puede ayudar. ¿Por qué tenemos la tendencia de buscar al ser humano aunque el corazón es engañoso? Por nuestra naturaleza pecadora. Aleluya. Gloria a Dios. Recordemos que Dios es fiel. Miremos, pasemos un momentico a 1 Tesalonicenses 5:24, dice, fiel es el que los ha llamado, el cual también lo hará. ¿Tú crees que Dios es fiel? Aférrate a su palabra y vas a ver la fidelidad de Dios. Él es veraz. 1 Corintios 1:9 también lo dice de esta manera. Bueno, 10:13 primero. Ambos, 1 Corintios 10:13 y 1 Corintios 1:9. Dice 1 Corintios 10:13, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Aún en la tentación, Dios nos sostiene. Ay, es que yo caí. ¿Pero por qué? Si Dios estaba contigo. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, mantengámonos firmes, persuadidos de la fidelidad de Dios, a fin de poder depender de cada paso, depender de que Él preservará tanto a la iglesia como a nosotros. En el camino que debemos seguir hasta que disfrutemos nuestra recompensa final. Terminamos una historia, comenzamos una nueva, mirándolo a Él, sostenidos en su fidelidad, sostenidos en su gracia, en su provisión. Estamos dando pasos de fe y sabemos que Dios obra, Dios interviene, Dios nos sostiene. Algunos dirán, uy, este loco, mira dónde se metió. Pero mi locura está puesta en Dios. Que Dios nos ayude a sostenernos en Él. Y como iglesia, miremos adelante. Él no nos abandona. Por último, leamos 2 Tesalonicenses 3:3 como para orar. 2 Tesalonicenses 3:3. Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará de todo mal. ¿No crees? Él es fiel, su fidelidad es grande. Vivamos seguros en Él. Señor, ayúdanos a crecer en esa realidad contigo, a fortalecernos más y más en tu palabra. Por eso es que tantas luchas para comprometernos con tu palabra, porque ahí es donde estará nuestra victoria, el arma poderosa que nos sostiene. Creemos que tú, oh Señor, eres fiel y todo lo que has prometido es para nosotros. Toda gloria y honra es para ti en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Bueno, por su fidelidad, entonces vamos a continuar. ¿Qué se me dice?